solicitado o va a solicitar estudios para el recrecimiento de la presa Limón a los 85 metros de altura, tal como establecía el proyecto original? Sí, hemos solicitado algunos presupuestos al gobierno central para la segunda fase del proyecto Olmos. Y la segunda fase del proyecto Olmos es levantar la presa Limón a su nivel óptimo de los 85 metros, hacer una derivación de la carretera Belaúnde-Terry, hacer el trasvase de dos ríos como es el Manchala y el Tabaconas y ampliar la frontera agrícola a 35.000 hectáreas nuevas. Es un proyecto de la segunda fase que está dentro del proyecto de concesión e incluso estamos buscando algunas iniciativas privadas que puedan participar de la segunda etapa, porque esto va a servir para fortalecer la primera etapa o la primera fase. ¿El proyecto Irrigación Olmos incluía la perforación de pozos? ¿Son parte de la concesión de estos Parte del Olmos? contrato con las empresas que han comprado las tierras. ¿Cuál es el estado actual de la transferencia de acciones de concesionaria Trasvase Olmos S.A. y H2 Olmos S.A. que el gobierno regional a su cargo aprobó con fecha 17 de mayo del 2017? Señor Saavedra. Presidenta, yo solo quiero... Es con la respuesta anterior de los pozos. Exactamente. Mire, sí, es muy importante decir esto. Mire, se está firmando por los mismos actores que yo le he mencionado que la colmatación de la presa, lo cual también es falso, está obligando a hacer pozos a los usuarios nuevos. Eso es totalmente falso y le voy a explicar por qué. Mire, los usuarios nuevos que traen a sus mejores técnicos, incluso del mundo, para hacer una propuesta, sabían que ahí hay un factor que se llama la persistencia hidrológica, que para ellos se le dijo que era el 50%. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el agua no la van a recibir pues a montones, sino la van a recibir de una manera, digamos, óptima, sí, pero menor a otros proyectos donde se le da el agua. Entonces, de antemano sabían que tenían que hacer pozos y sabían que tenían que hacer sus reservorios internos. ¿Con qué propósito? De ser excelentes, porque ellos tienen 3 candados. El primer candado es que usen o no usen el agua, la pagan. Segundo candado, que si ellos no incorporan el 50% de sus tierras a los 3 años, hay penalidades, incluso puede revertir las tierras. Y el tercer candado es el término de la persistencia que le he mencionado. O sea, no es consecuencia de la colmatación de la presa, pero la ignorancia, la falta de conocimiento, la desinformación, hace que se utilicen eso para otro propósito. Gracias. ¿Los pozos pertenecen a la concesión? ¿Los administra H2 Olmos? No, son los privados. Le había preguntado por el estado actual de la transferencia de acciones de concesionaria Trasvase Olmos y H2 Olmos que han aprobado el 17 de mayo del 2017. Si me permite, solamente para explicar el procedimiento legal, señora presidenta. Señor Quijano. Muchas gracias. Sí, efectivamente, tuvimos una solicitud de transferencia de acciones respecto de las acciones que posee las empresas del Grupo Odebrecht, tanto en las obras de trasvase como en irrigación. Es decir, hemos tenido 2 solicitudes de transferencia del 100% de las acciones a favor de las empresas Brookfield y Suez. Según el contrato de concesión, estas solicitudes previamente son analizadas por el supervisor, quien debe emitir una opinión, que en este caso es el Proyecto Especial Olmos Tinajones, que en efecto a la fecha ya hemos cumplido con emitir una opinión favorable y se ha remitido al Consejo Regional, quien a través de su máxima instancia, que es el Consejo Regional de Lambayeque, también ha aprobado la transferencia de acciones y ha sido remitida al Ministerio de Justicia, donde se encargará de continuar ya con el trámite que corresponda, según el marco legal. Gracias. Señora Acuña, si bien el proyecto Nueva Ciudad de Olmos aún no está siendo investigado íntegramente por esta comisión, es importante destacar que tal proyecto es producto del proyecto de irrigación e hidroenergético Olmos. En ese sentido, y en atención al reclamo de nuestros hermanos olmanos, el cual nos ha llegado mediante oficio 0418 CCO, es que le pregunto, ¿cuál es el estado actual del proyecto Nueva Ciudad de Olmos? ¿En qué fase se encuentra? Y si nos puede indicar si su ejecución se encuentra paralizada. Presidenta, lo que yo tengo conocimiento, de una manera verbal, no me he escrito, que el proyecto está ya a un 60% de su ejecución
ejecución física y 80% en ejecución financiera. Y el proyecto... 60% física, 80% financiera, aproximadamente. Aproximadamente. Es lo que tengo información en forma extra del Ministerio de Vivienda. El proyecto del día de hoy está en ejecución. ¿Qué rol cumple la UNOPS en este proyecto? La UNOPS hizo el concurso. ¿Solo el concurso? Sí. Ya estamos terminando. No Porque se también nos preocupe. piden que salgamos de la sala. La supervisora internacional, ¿hasta qué fecha permaneció trabajando en irrigación o trasvase? ¿Recuerdan a la supervisora internacional? En el caso de Trasvase, Presidenta, fue hasta el 2009, diciembre, que 2009. culminaba su contrato. ¿Reconoció perjuicios a Odebrecht a través de la supervisora internacional? No, pero sí puedo decir que en un pedido de ampliación de plazo que hizo la empresa Odebrecht, cuando ocurrió esta especie de mega niño que destruyó carreteras, campamentos, el túnel, etcétera, ellos plantearon una ampliación de plazo de 168 días con proyección a 600 y la supervisora opinó que se debía darse en 98 días. Nosotros dijimos no, 27. ¿Odebrecht ha realizado pagos al PEOT por concepto de supervisión? Está estipulado en el contrato que los servicios de supervisión están cubiertos por el contrato, o sea, son parte de la propuesta también, ¿no? Pero a la supervisión especializada no le pagaba Odebrecht, sino nosotros, como PEOT, porque recibíamos un porcentaje para trabajo de supervisión. ¿Y a quién le pagaba Odebrecht? Claro, depositaba al PEOT de acuerdo al contrato, pero teníamos que hacer una gestión, ¿no? ¿Usted es quien asumió la función de supervisión reemplazando a la supervisora internacional? Perdón, Presidenta, hay que diferenciar algo. Mire, de acuerdo al contrato de concesión, el supervisor es el proyecto especial Olmos Tinajones, es la institución. Y la institución realiza una serie de funciones donde está el jefe de la asesoría jurídica, ve la parte legal, esta administración ve el tema de cartas fianza, o la oficina de presupuesto y planificación que ve el tema de las transferencias y los pedidos al MEF. Entonces, nosotros siempre somos el supervisor. Cuando se contrató a la supervisión se le dio el término de supervisión especializada, que lo dio la Proinversión, hizo eso, ¿no? El contrato y todo eso. Entonces, nosotros siempre seguimos siendo supervisores como institución. ¿Cuántos perjuicios se reconocieron en el primer año posterior al retiro de la supervisora internacional? Ninguno, porque recién el tema de la transacción extrajudicial, el acta se da en el 2011. ¿Y al año siguiente? No, estamos hablando de 2011, que se pagó en el 2012, después de todos los documentos que ya han mencionado que se efectuaron, ¿no? Como resultado de la transacción extrajudicial. ¿Quién reemplazó a la supervisora internacional? Comparativamente, ¿cuántos técnicos supervisaban en la supervisora internacional y con cuántos la reemplazante? Bueno, mire, el número no lo tengo exactamente en la cabeza, pero sí le puedo decir que todo el personal que estuvo en la supervisión especializada a cargo de los frentes de trabajo, como por ejemplo el ingeniero Paira Samá, que fue uno de ellos, que perteneció a la supervisión especializada, también nosotros lo asimilamos. Acá hay que diferenciar que ¿por qué es que contratamos una supervisión especializada? Porque el contrato lo permite, está estipulado en el contrato. Punto número 2, porque el túnel trasandino es una obra sumamente especializada. Punto número 3, un túnel a nivel mundial se excava por 2 frentes, Presidenta, y se excava también en 3 turnos de trabajo, o sea, las 24 horas del día. 3 turnos de 8 o 2 turnos de 12, ¿no? Entonces, nosotros no teníamos personal para cubrir con controladores, con inspectores de obra, etcétera, el tema del túnel trasandino, ¿no? Entonces, por esa razón es que contratamos la supervisión especializada. Entonces, cuando ya la supervisión especializada ha terminado su contrato, la única obra que quedó fue el túnel trasandino, ¿no? Y nosotros prácticamente asumimos el tema de los mega estallidos y la parte final donde ya comenzaron a disminuir la intensidad y frecuencia de los estallidos de roca.
De parte de Odebrecht, ¿quiénes formaron parte del comité de venta de tierras? ¿Eran funcionarios de OPIC que finalmente compró las tierras que el comité no vendió? Señora Presidenta, Señor Quijano. Por parte de la empresa concesionaria, el comité de subasta estuvo integrado por el señor Juan Andrés Marzano Soto, gerente general, y por el señor Ramesh Agraval, que es gerente financiero. ¿Sostuvo reuniones con, señor Acuña, con Simoes Barata en el gobierno regional en relación a la venta de tierras? No, ¿Ha sostenido reuniones con el señor Barata por alguna otra razón en sede regional? no, ¿En alguna otra instalación? para nada. En términos de propiedad, ¿cuál ha sido el beneficio para los lambayecanos del proyecto? El proyecto... En términos exclusivamente de propiedad. ¿Propiedad qué? ¿Cuál es? ¿Qué se entiende por propiedad? ¿Quiénes son los que finalmente adquieren las tierras? ¿Son los lambayecanos? ¿Podríamos hablar de beneficio para los lambayecanos en términos de propiedad? El proyecto está componiendo en dos partes. Primero, las 38.000 hectáreas para las que son subastadas y 5.500 hectáreas del Valle Viejo. O sea... ¿Y es de propiedad de los lambayecanos? ¿Han claro, identificado propietarios? De los comuneros, de la comunidad campesina de Olmos. ¿Estos comuneros ya tienen agua? Algunos tienen agua. Cuando dice algunos, ¿podríamos estimar un porcentaje? Estamos hablando de que hay un aproximado de 800 a 1.000 hectáreas. Que en términos porcentuales, Estamos hablando de 5.500, hablando del 20%. o sea, podríamos estimar Lo que que pasa todavía... es que aquí hay un tema, presidente, y gracias por la pregunta, yo le agradezco. Aquí nosotros siempre hemos gestionado al Ministerio de Cultura que haya un proyecto de inversión para que las 5.500 hectáreas se vean beneficiadas. El Ministerio de Agricultura hizo un intento de un perfil que salió por un promedio de 230 millones de soles, luego los desestimaron y luego se descuidaron del tema. Nosotros como gobierno regional hemos asumido hacer el perfil de este proyecto y que lo estamos terminando en el transcurso de los próximos días, la factibilidad. Y eso es una de las partes de los conflictos que se ha generado el día de hoy con el tema del pretexto de la nueva ciudad de Olmos, es el que el Estado ha descuidado al Valle Viejo y las vías de comunicación que también son partes que están descuidadas. Pero son partes del Estado peruano, porque sabe que el gobierno regional, los recursos para obras son 100 millones. Como yo le he dicho alguna vez, los gobiernos regionales somos cajeros del Estado. Porque si bien es cierto, nos dicen presupuesto de apertura 1.000 millones, pero 800 millones van para pagar las planillas de salud y educación. 100 millones para los gastos corrientes como de 11 unidades ejecutoras y solamente 100 millones para obra. El proyecto de las 5.500 salió un estudio de 230 millones. El gobierno regional no está en condiciones de financiarlo, tiene que financiar el Estado peruano. En este caso el Estado peruano, el Ministerio de Agricultura prácticamente no le ha tomado el interés a estos comuneros de las 5.500 hectáreas. La pregunta es pertinente entonces también para proponer nosotros iniciativas legislativas que puedan beneficiar. Por Sí. eso es que hacemos preguntas de este tipo Por también. eso es que le agradezco esta pregunta, porque prácticamente el Estado peruano acá tiene una deuda con los comuneros. Es que la pregunta iba también en el sentido de a cuántos lambayecanos finalmente beneficia. Y si usted me dice que Bueno, es los el 20%, beneficiarios de en términos de propiedad. de propiedad son, En términos de son los propiedad. 5.500 hectáreas que son Claro, de que es en el mejor de los escenarios un 20%, Por ¿no es supuesto. cierto? Entonces es bajo el beneficio Sí. que habría para los lambayecanos en términos de propiedad. ¿Hicieron estudios para el proyecto de irrigación? ¿Calcularon la rentabilidad social?
Señor Saavedra, señor Gayoso. Es que los estudios para la rentabilidad social se hacen antes de la firma de la concesión, y en esa etapa nosotros no hemos estado. Señor Saavedra. Bueno, lo que puedo comentarle, Presidenta, es que esto fue financiado por los privados, ¿no? Y el MEF lo declaró autosostenible. Después que usted ha mencionado las observaciones que hizo la actual congresista Mercedes Arauz, después el MEF, después de un trato que obligó a la concesionaria a modificar sus condiciones, lo declaró autosostenible, ¿no? Es que ese es el problema que nosotros hemos identificado en casi todos los proyectos que investigamos. Que el propio beneficiario de la concesión hacía sus estudios y por lo tanto sus estudios los hacía muy rentables cuando en realidad no lo eran tanto y por eso requirieron después no solamente modificaciones, sino es lo que nos tiene sentados hasta el día de hoy investigando, ¿no? ¿Qué pasó detrás de eso? Usted habló de que hubieron expertos internacionales que vinieron para la supervisión, señor Saavedra. Sí. ¿Puede identificar a esos expertos internacionales? Bueno, esta contratación se hacía anualmente, ¿no? Y aquí recuerdo un nombre, Fisher, el doctor Fisher and Strickler, ¿no? Que nos apoyaron en estos temas. Pero acá también quiero aclarar un asunto, que es una metodología que viene desde Carhuaquero, donde yo trabajé. Los expertos internacionales ingresan cuando hay cosas demasiado complejas o cuando ya los profesionales especialistas, digamos, no tienen el alcance como para determinar un tema. Se maneja de la siguiente manera: hay profesionales especialistas o consultores también nacionales que a veces apoyan y hacen una base para que los expertos internacionales puedan tener la información correspondiente. Nosotros contamos con un consultor acá que es especialista en túneles, un ingeniero geólogo de la San Marcos de mucha experiencia, el ingeniero Miguel Farfán también, de una manera constante, ¿no? Entonces los expertos no son todos los meses, es una vez al año. Alcáncenos, por favor, a esta comisión los contratos de estos expertos internacionales. Con mucho gusto, Presidenta. ¿En las reuniones con el MEF participó alguna vez el funcionario Valentín Coveñas? No lo recuerdan ustedes. ¿Hubo una diferencia entre el momento de inicio del servicio de trasvase y el inicio de la irrigación? Sí, 2 años, como explicaba, una desfase de 2 años. ¿Eso significaría que hubo una pérdida de agua trasvasada sin utilizar en riego? No, es que simplemente no se trasvasaba el agua. El agua se trasvasa de acuerdo al requerimiento y las necesidades de las empresas. No se trasvasa por trasvasar. ¿Se hicieron pagos? Sí. ¿Algo más que añadir a esta comisión, No, señora Acuña? por mi parte no. Señor Saavedra, señor Gayoso. No, Presidenta. Permite, Presidenta, yo solo quiero puntualizar un tema técnico. Mire, las áreas de riego se consiguen en base a un proceso que va creciendo en el tiempo de incorporación. Pero también hay que determinar un asunto: si la empresa, la concesionaria, soltara, ¿no?, sin haber tierra, sin haber nada, infraestructura, etcétera, 12 metros cúbicos por segundo, digamos, pasaría un fenómeno que no lo deseamos, que es la salinización de las tierras, porque estas tierras son de origen marino. Entonces, eso sería un grave perjuicio, prácticamente no tendríamos tierra de la cuenta por la salinización. Y en Tinajones tenemos ese proceso, van cerca de 50.000 hectáreas salinizadas, porque no usan el riego tecnificado. Acá sí, acá en irrigación sí se usa el riego tecnificado. Finalmente, señora Acuña, entonces, ¿se hicieron pagos por agua no trasvasada? Todo en concesión. Ustedes pagaron porque así estipulaba el contrato de concesión. A través del Estado, del MEF. A través del MEF. Habiéndose consultado la dispensa de aprobación del acta, habiendo sido esto aprobado y no existiendo otro tema que tratar, agradecemos. Señor Saavedra, ¿algo más? Sí, solo quería complementar lo siguiente. Mire, antes la infraestructura de irrigación, que demora 2 años en ser construida, ¿ya? El tema de los usuarios nuevos, la infraestructura para usuarios nuevos fue al final, y lo que se terminó primero fue la infraestructura para el Valle Viejo. Entonces, como hubo un estrés hídrico, también se le daba agua al Valle Viejo, 1 año antes que termine la construcción de la infraestructura total hidráulica para irrigación.
Gracias, señor Saavedra. Quedamos atentos a la comunicación que se han comprometido a alcanzar a esta comisión. Les agradecemos por su presencia, además sin ninguna postergación, lo cual para nosotros es importante a fin de cumplir con nuestro cronograma, y los invitamos a retirarse cuando lo estimen pertinente. Siendo Muchas las gracias, 2 presidenta. con 20 minutos de la tarde, se levanta la sesión. Bien, hemos tenido a esta hora entonces esta sesión de la Comisión Lavallato, en donde se ha presentado Humberto Acuña Peralta para informar sobre el proyecto de irrigación hidroenergético Olmos, así como también el señor Antonio Leopoldo Galloso Ceballos para informar sobre el tema, y también el señor Juan Moisés Saavedra Jiménez, gerente general de este proyecto. Vamos a hacer una pausa y estamos retornando con más aquí en Agenda Parlamentaria.